Hola, hola. Hoy traemos un vídeo muy completo. Lo sentimos mucho por el fallecimiento, ha muerto el Papa Francisco. Vaya por Dios, un día más tarde del Domingo de Resurrección en donde lo sacaron para leer un poco, para saludar, para hacer lo que hiciese falta. Había recibido la visita del vicepresidente de los Estados Unidos justo ese domingo. Oye, qué cosa más curiosa. Justo acaba de dimitir de manera inmediata el Klaus Schwab, el masonazo del Foro Económico Internacional, Mundial. Oye, están pasando aquí muchas cosas. Dicen que se va a cumplir una de las profecías de Nostradamus. Oye, que se acerca el fin del mundo, como salga un papa negro. Que por supuesto, ojalá que sea Robert Sara, que va a traer lo que debería de traerse a la cristiandad católica de nuevo. Unos valores que mucha gente pensaban que se estaban perdiendo. Bueno, es difícil hablar sobre el Papa Francisco porque ha generado mucha polémica en los últimos tiempos, porque veíamos cómo a los cristianos católicos armenios, bueno, se les estaba exterminando. Veíamos como en Nigeria, la mitad de la población es cristiana, se lo estaba exterminando, se los está exterminando. En el Líbano, en estos momentos, también se le está exterminando. En las Filipinas, también se le está exterminando. En estos mismos momentos, en un número muchísimo más amplio que cualquier cosa que suceda en Gaza. Pero, el Papa Francisco siempre estuvo al lado de la gente que lo necesitaba. Por eso estaba al lado de todas estas maravillosísimas personas. Ahí tenemos con Nicolás Maduro, ahí tenemos con Fidel Castro y el hermano de Fidel Castro, ahí lo tenemos con el... ¿Cómo llamarlo para que YouTube no me censure el vídeo? El de Bolivia le vamos a llamar el amigo de los niños. Con el amigo de los niños de Bolivia también estaba ahí Francisco. No podía estar con los cristianos católicos de Armenia. No podía estar con los nigerianos. No podía estar con los del Líbano, ni con los de Filipinas, ni los que están siendo perseguidos y masacrados por todo el mundo. Con eso no. Con eso no. Pero el Papa Francisco es que ha tenido una manera muy original. Ha tenido una manera muy original. Se le quiere mucho, se le quiere mucho. La verdad. Se ha abierto, ha habido una enorme ruptura dentro de la comunidad cristiana católica, y hay que decirlo así. Hay, por supuesto, mucho seguidor cristiano católico maravilloso que, por ser el Papa, y por ser una persona que ha sido elegida, siempre se le ha tenido mucho cariño, mucho afecto, y siempre van a tener tanto el respeto como la admiración al Papa Francisco. Eso es así, a una gran parte de la comunidad cristiana. Pero también hay otra gran parte que, ¿cómo decirlo?, prácticamente odia al Papa Francisco, lo odia, ya que lo consideran responsable directo de lo que ha ocurrido últimamente en los últimos tiempos con Alexander Soros, con la invasión de toda Occidente. Curioso también que todos los dirigentes socialistas comunistas siempre fuesen al Vaticano como unas 500 veces, quién sabe si para dejar presuntamente el dinero robado a todos los países en el banco del Vaticano. Quién sabe, son solo suposiciones de esta comunidad malpensante de los cristianos. Pero aquí tenemos siempre recibiendo con los brazos abiertos a los que realmente lo necesitaban. Aquí tenemos una labor maravillosa que hizo con Fidel Castro para que cambiasen las cosas totalmente en Cuba, y como se ha visto a lo largo de todo el pontificado del Papa Francisco, pues por supuesto que lo ha conseguido. Cuba está mejor que nunca. Bueno, Papa Francisco ha fallecido, llevaba bastantes semanas malito, estaba muy mal.
Algunos creíamos que el pobrecillo ya había muerto hace mucho tiempo, y que estaban colocando un doble, que estaban tal. Pero el pobre Papa Francisco, pues ayer pues estuvo ahí saludando, en el Domingo de Resurrección, y qué curioso que al día siguiente que se ha muerto. Que se ha muerto. Después de recibir al vicepresidente de los Estados Unidos. Curioso. Aquí tenemos más imágenes. De cómo que se vea bien claro. Era jesuita. El primer papa jesuita. Una gran elección. Y como buen jesuita, pues estaba siempre con los más necesitados, como es Nicolás Maduro y Fidel Castro. Pero que me parece bien. En todo momento. Una maravillosa persona. Aquí lo tenemos precisamente con el vicepresidente de los Estados Unidos. Fíjate tú. Yo no sé si es que se pegó un susto muy grande o qué es lo que ha ocurrido aquí, pero después de esta visita, que se ha muerto. Aquí está el vicepresidente durante este fin de semana. Ha sido durante este fin de semana. Y ha ocurrido algo bastante curioso con el Papa, que algo parecido a lo que le ocurrió a Carrero Blanco cuando lo visitó Kissinger, que es que Carrero Blanco al día siguiente de la visita de Kissinger lo volaron por los aires al día siguiente, y era precisamente cuando iba a visitar misa, Pero aquí el vicepresidente, yo no sé qué es lo que le dijo al Papa Francisco, que le pegó el susto de su vida. A lo mejor le dijo así, susurrándole al oído: vamos a investigar las cuentas de todos los que tenéis en el Banco del Vaticano. Y entonces dijo el Papa Francisco: ¡Dios mío! ¡Pum! Y se quedó, no sé muy bien. Pero aquí lo tenemos. Aquí tenemos al Papa Francisco. Muy bien. Y el hombre, pobrecillo, ya estaba muy malito. Muy malito estaba el pobre, muy desmejorado ya desde hace un año. Se le había hinchado la cara, estaba muy mal. Y ahora mismo, muchísima gente quiere y se hace campaña porque el nuevo Papa, el nuevo cónclave, sea este Papa. ¿Por qué este Papa en concreto, Robert Sara? Momento de iniciar la campaña por Robert Sara como pastor de la Iglesia Universal en la Tierra y vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque esta persona era bastante más conservadora que Ratzinger. ¿Quién es Ratzinger? La figura del Papa Ratzinger. Pues el Papa Ratzinger ha sido el pensador, filósofo, teólogo más importante que ha tenido la Iglesia Católica posiblemente en los últimos 2-3 siglos. Ha avanzado muchísimo en la idea dentro de la Iglesia, y realmente la figura que había tras Juan Pablo II, que era una persona carismática, una persona con muy buen porte, con muy buena presencia, que se le santificó, por supuesto, al gran Juan Pablo II, el Papa más querido de los últimos tiempos. Hay que decir que todo lo que decía Juan Pablo II se lo escribía Ratzinger. O sea, Ratzinger era el que estaba detrás de la figura, era la mano derecha de Juan Pablo II, y luego fue Papa Ratzinger, como es lógico. Lo que pasa es que Ratzinger, aunque tuviese la misma idea e hiciese exactamente igual que Juan Pablo II, porque en el fondo era él siempre, no tenía ese aspecto, no tenía esa cara, no tenía ese carisma que tenía Juan Pablo II. Esa es la realidad. Entonces a Ratzinger pues se le caricaturizaba, le decía: es que tiene cara de malo. Hombre, más cara de malo que el Papa Francisco, la verdad es que va a estar la cosa complicada. Pero bueno, estaban las cosas así. Entonces este Robert Sara, este señor, pues está totalmente en contra del aborto, totalmente en contra de la invasión que estamos viviendo en toda Europa, totalmente en contra. ¿Por qué? Porque él ha sido víctima directa en África de lo que hace toda esa gente. Entonces, como se los conoce a la más absoluta perfección, sabe toda la clase de barbaridades que son capaces de hacer. Entonces este hombre, pues bueno, sería el candidato perfecto, en mi humilde opinión, para ser
el nuevo Papa, además de los vientos de cambio que hay indudablemente, ya que Alexander Soros y la masonería, pues, eligieron en Europa a los presidentes. Casualmente salió el Papa jesuita Francisco. No tengo nada en contra de los jesuitas, no tengo nada en contra de los jesuitas, pero la verdad es que no ha ido muy bien con un Papa jesuita. Y todo lo habían colocado a ellos como le había dado la gana, lo del cambio cambiático y todas estas cosas. Y ahora, como ya se ha terminado ese gobierno de los Estados Unidos en donde le habían pegado un caramelazo directamente en la cabeza a Donald Trump, como todo eso se terminó y ahora viene tiempos de cambio en donde se tiene que cambiar absolutamente todo lo que había colocado Alexander Soros y la masonería. Alexander Soros y George Soros, ¿no? Han sido muchos años. Aquí tenemos al Papa Francisco justo ayer, domingo de resurrección. Aquí lo tenemos. Es curioso, desde luego que es curioso que esté en este estado ayer y que hoy el pobre, después de haber estado luchando mucho, haya fallecido. Desde luego, a mí me resulta curioso que precisamente un día más tarde del domingo de resurrección. Desde luego es curioso. Aquí tenemos las condolencias de Pedro el Bello. Lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Bien. Hay que decir que el Papa Francisco recibió varias veces a Pedro el Bello, como no, lo mismo que lo reciben en la República Dominicana, exactamente igual en el Vaticano. Aquí tenemos al farsario de Feijóo. No lamento el fallecimiento del Papa Francisco, el Papa que hablaba español. Y a punto, atención a este comentario, y a punto estuvo de peregrinar a Santiago de Compostela. Faltó esto, estuvo a punto, casi. Ha servido al mundo y a la Iglesia desde sus convicciones y pensamientos hasta el último instante. Estuvo a punto de peregrinar a Santiago de Compostela. Le pasaba una cosa al Papa Francisco, Dios sepa por qué, pero odiaba profundamente España. Hay que decirlo así, ya ha fallecido y hay que hablar alto y claro. Nunca estuvo aquí, nunca quiso, desde luego nunca quiso estar aquí, nunca ha querido ni a los españoles ni a España. ¿Pero por qué? Pues por algo muy sencillo, es que la Virgen María, yo no sé por qué, pero la Virgen María ha elegido a España como su lugar favorito para aparecerse. Por eso veis tantísimas procesiones de la Virgen, por eso veis tantísimas... La Virgen de la Macarena, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen tal... En realidad siempre es la misma Virgen. Es la Virgen María. Lo que pasa es que se ha ido apareciendo como unas 500.000 veces en los últimos siglos en España. Y entonces hay cierta gente que por ese pequeño detalle no les gusta España. No les termina de gustar España. Dicen, oye, la Virgen se está apareciendo mucho en España. Hombre, pues por algo será. Pero bueno, que Feijóo dice que estuvo a punto, Cuidado, que estuvo a punto de pisar Santiago. No lo hizo, pero estuvo así de cerca. Muy bien. Papa Francisco, estoy profundamente entristecido por la crisis humanitaria en Gaza. Pido un alto el fuego inmediato. Es curioso. Tiene el hombre memoria selectiva o le gustaba más... Es que esto es un pedazo de papa. Me encanta este papa porque le gustaba más proteger a otra gente antes que a los cristianos. Entonces, eso me parece fenomenal. Eso le da un toque muy original y muy universal. Se olvidó de Armenia, se olvidó de Nigeria, se olvidó de las Filipinas... Se ha olvidado de tantos y tantos sitios, del Líbano, por supuesto, de tantos y tantos sitios, de Siria, en estos momentos, en donde están siendo masacrados. Pero, oye, Gaza. Jesuita. Qué gracioso que es. El cardenal Robert Sara, aquí en la televisión, hablando... Si Europa continúa por este camino, no tendrá futuro. Esto en el 2021. Invadida por una población extranjera. Occidente se autodestruye. Mi idea
es que todos conserven sus raíces, sus orígenes, su herencia. Este es Robert Sara, el Papa Negro. Que a ver cómo se meten ahora todos los woke con el Papa Negro y con que el Papa sea negro. Sería absolutamente imposible que se metiesen con él. Bueno, entonces en diversas televisiones, él sale hablando perfectamente sobre su punto de vista, que es el más conservador que pueda haber, pues sí, en el último siglo y medio. Es que no va a haber un papa más conservador que este. Por eso yo creo que es necesario que lo metan. Estaría muy bien. Aquí, si me preguntan, la salvación de la Iglesia pasa por Robert Sarafín. Sí. Sí, o al menos con una persona que tenga la idea muy, muy, muy clara y que, al menos políticamente, y siempre el Papa ha sido una figura totalmente política, hay que decirlo así, además de ser un líder espiritual, el descendiente de San Pedro, nada más ni nada menos, el que recoge sus testigos, por supuesto espiritual, pero tiene que ser una figura política que, en fin, que tenga la idea muy clara, porque el Papa Francisco ha sido el Papa más político que ha existido jamás. O sea, yo creo que nunca en la historia de los papados ha habido... Y mira que los papas han tenido un enorme peso, pero este Papa Francisco ha sido muy original. Ha sido muy original. Al menos en los últimos tiempos. Aquí tenemos una cosa curiosa que ha ocurrido. Fijaos vosotros, seguro que no había unión alguna entre el hecho de que haya fallecido, de que haya muerto el Papa Francisco, y en que Klaus Schwab, aquí lo tenemos con su traje ritual de masón grado 33. Alguna buena noticia esta mañana. Klaus Schwab dimite como líder del Foro Económico Mundial tras ocupar el cargo durante 55 años. ¡Qué curioso! Este hombre tiene más años que el pan y después de 55 años es curioso que haya elegido justo el momento para dimitir cuando ha fallecido el Papa Francisco. ¿Por qué será, verdad? ¿Por qué será que este masonazo nivel 33 ha elegido precisamente justo el momento en el que muere el Papa, el momento en el que él se da de baja del Foro Económico Mundial? La OMS está de capa caída, la Organización Mundial de la Salud, porque Estados Unidos le ha retirado cualquier clase de dinero, cualquier clase de subvención, y la ONU también se encuentra en su hora más baja, porque la ONU fue creada por la masonería y estaba ya totalmente controlada por Alexander Soros, y eran los que blanqueaban, pues ya sabéis vosotros, qué guerritas eran las buenas y qué guerritas eran las malas. Esos son esos organismos tan maravillosos. Ha sido una pésima mañana para los comunistas y zurdos woke. El Papa acaba de morir y Klaus Schwab acaba de dimitir del globalista Foro Económico Mundial. ¿Qué nos deparará el resto del día? Pues que nos va a deparar pues, a muchos socialistas y a mucha gente de izquierda llorando y sobreactuando sobre la muerte del Papa. Aquí tenemos: Klaus Schwab ha dimitido al frente con efecto inmediato. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Pedro Sánchez va a dimitir dentro de poco? Sí. Pedro Sánchez va a durar ya poco, ¿eh? Se están yendo todos. Están huyendo. El barco se está hundiendo. Y el Papa, dentro de todo lo que estaba ocurriendo en Occidente en los últimos tiempos, era una de las máximas figuras. Porque era el que estaba manteniendo callado a todo el cristianismo católico. Era el que tenía silenciado a todo el cristianismo católico. Esa era la figura del Papa y, por supuesto, recibiendo miles y miles y miles de millones de dólares y de euros en el Banco del Vaticano. Muy bien. Aquí tenemos los diferentes papas, perdón. Yo nací en 1972, desde aquel año han pasado 5 papas, joder. Pablo VI. Bien, este Pablo fue especialmente malo para todo lo que era España. O sea que a este Pablo VI no le tengo yo especial cariño, no me gusta nada. Hasta luego, Lucas. Este fue al pobrecico que lo mataron. ¿Por qué? Porque precisamente iba a dar unos cambios profundos en la iglesia y dijeron, pues te vamos a dar matarile. Luego tenemos aquí al gran Juan Pablo II, que como digo, detrás de él estaba la figura de Ratzinger en todo momento, que ha sido el verdadero ideólogo y el que ha reconvertido completamente para bien
a la Iglesia Católica y el que ha hecho que todavía exista, ¿no? Después de todos los ataques que estamos teniendo de diversos grupos satánicos dentro de la propia Iglesia. Dentro de la propia Iglesia, pero es que es lo normal. Es lo normal. Que la tentación siempre esté dentro. Aquí tenemos a Ratzinger, que es exactamente igual que como está. Pasa que, fijaos, Juan Pablo II pues tenía este rostro, este aura, este tal. Y Ratzinger, pues el pobrecito, pues miradlo. Es que estaba el hombre, no tenía el mismo aspecto, no tenía el mismo aura, pero era un auténtico genio, un gran filósofo, un gran escritor, una gran persona. Aquí tenemos más méritos. Es que el Papa es que fijaos qué grandes momentos tiene el Papa Francisco, fijaos cómo se parte de risa con Fidel Castro. Aquí seguro que estaban hablando de a ver cuándo deja a los cubanos en paz, a ver cuándo les deja en paz. No, me parece que no estaba hablando sobre eso. Y aquí tenemos con su hermano, aquí también lo recibe así sonriendo muy ampliamente, para la liberación del pueblo de Cuba. Pues no, pues al parecer no estaba hablando de eso, pero que no pasa absolutamente nada. El Papa Francisco, qué bueno que ha sido. Aquí tenemos otra vez a Robert Sara, por el que todo el mundo está rezando, por el que sea el nuevo Papa, o al menos gran parte del cristianismo católico, el gran Robert Sara. El último mandatario que se entrevistó con el Papa Francisco fue el vicepresidente Vance, apenas una hora antes de su fallecimiento esta noche. ¿Es casualidad? Para mí no. ¿Estoy diciendo que presuntamente se lo hayan quitado de encima? Vete tú a saber. Aquí tenemos como el Papa Francisco, en vez de ir a Armenia, a Nigeria, a las Filipinas o a tantos y tantos sitios donde los cristianos están siendo masacrados, y él se preocupa por Gaza, aquí la tenemos con la gran intelectual Yolanda Díaz. Porque era del Partido Comunista aquí en España. Entonces siempre el Francisco, jesuita, siempre ha sentido un gran cariño hacia el comunismo y hacia el socialismo. Un profundo kirchnerista, peronista, que era Francisco. Aquí lo tenemos, en los últimos tiempos, el pobrecillo ya estaba muy demacrado, estaba muy enfermo. Me llama mucho la atención de que Ratzinger, antes de ponerse tan enfermo, se quitó de ser papa. Claudicó, se fue. No quiso terminar con su muerte. Fue bastante honesto. Aquí el Papa Francisco lo tenían desde hace meses, que no se sabía muy bien qué es lo que había pasado con él. Bueno, desde hace meses no, desde hace semanas. Que no se sabía muy bien qué es lo que había pasado. Oye, ¿qué pasa con el Papa? ¿Pero se ha muerto o no se ha muerto? ¿Dónde lo tenéis? Es curioso que no se eligiese a un nuevo Papa con todas las vicisitudes y con todos los problemas que estaba habiendo en el mundo. Curioso, ha sido curioso, desde luego. Aquí lo tenemos también. Ahora Occidente está muriendo, ya no hay natalidad, están siendo invadidos y están perdiendo su cultura. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Oui, beaucoup de signes. Pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Bien, este papa que habla francés y que no habla español, ya os digo yo, este cardenal, si saliese papa, visitaría como 15 millones de veces España, ya os lo voy diciendo. 15 millones de veces España. Sin embargo, el papa que hablaba español no la quiso pisar. Por eso, porque coño, ¿cómo voy a pisar yo España si María la Virgen se ha aparecido 500.000 veces en ella? Yo no puedo pisar. ¿Cómo voy a pisar? ¿Cómo voy a pisar yo?
¿Cómo voy a pisar yo? Evidentemente. Aquí lo deja bien claro en unas declaraciones. El Papa, si voy a Santiago, de Compostela, se refiere, pero no a España, que quede claro. Esto se lo decía aquí el Papa al Carlos Herrera. Buenos días, yo que me alegro. Al Carlos Herrera en nombre de la conferencia episcopal. La conferencia episcopal que parece que está muy contenta con que vayan a volar la cruz del Valle de los Caídos. Los de la conferencia episcopal que se vendieron hace mucho a la Agenda 2030 y al globalismo. Pero que estos siempre están de parte del poder. Con lo cual, si le pones a quien sea en el poder, van a estar de parte suya. Esto le da igual todo. Son la pera limonera. Si voy a Santiago, pero no a España, que quede claro. A España no voy. ¡Uy, qué asco España! Francisco. Y aquí tenemos la clara muestra de que era un aliado muy potente del Partido Socialista en todo el mundo. También, por supuesto, en España. Por eso, el gobierno de España ha sentido siempre tan cerca su labor y sus valores. Porque metíais vuestro dinero robado en su banco. Especialmente su defensa de la paz, apostando siempre por el diálogo y por la solución diplomática a cualquier tipo de conflicto. Por eso nunca se metió en un conflicto en donde fuesen masacrados los cristianos. Nunca. Bien, aquí tenemos Bolaños, siempre recibido. Ya hemos visto a Yolanda Díaz, hemos visto a Fidel Castro, a Maduro, tenemos a este. Mira, todos los ministros socialistas aquí con el Papa, esto es una alegría. Aquí tenemos al ministro, en su juventud, fijaos, árbitro de cuarta regional de fútbol, repartidor de pizzas, asesor de, precisamente, inmigrantes, o sea, asesor de inmigrantes, pues ya sabemos todos, en fin, a lo que se dedica toda esta gente. Donde ven el dinero es ahí donde se colocan. Aquí tenemos a esta gente que vienen sin nada, pero tienen mejor teléfono móvil que yo. Les dan directamente los de la Cruz Roja, a todos les dan un teléfono móvil ultra caro, porque así los de la Cruz Roja ponen, necesitamos 2.000 euros por cada uno porque necesitan un teléfono móvil. Entonces, así es como gana dinero la Cruz Roja. Y con eso muchísimas cosas más. Más declaraciones de Bolaños acerca del Papa, por favor. Buenos días. Buenos días. Quiero mostrar, en nombre del presidente y del Gobierno de España, nuestro dolor y nuestro más profundo pésame por el fallecimiento del Papa Francisco. Siempre la bandera de Europa antes que la bandera española, siempre. Lamentamos la muerte de un hombre bueno y de la Unión Europea. Y de un gran Papa. Por ello, el Gobierno de España declarará 3 días de luto oficial con motivo del fallecimiento del Papa Francisco. Claro. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. ¿Y tú qué coño sabes? Si tú de cristiano católico no tienes nada. No tienes nada. Pero son así. Sigue hablando. El pontificado de Francisco ha supuesto un impulso renovador y reformista para la Iglesia Católica que dejará un legado para la historia. No tienes ni idea. Prosigue. Francisco ha dedicado su vida a los débiles. A los débiles. ¿A Fidel Castro? ¿A quién? A los que no tienen nada. ¿A quién? A los que lo necesitan todo. Okay. Ha sido un papa que se ha caracterizado ¿sí? por su lucha contra la desigualdad. La sostenibilidad. Espérate, que creo. A ver, ¿qué va? Las injusticias. La injusticia. Por su combate contra el cambio climático. Ya está, bingo, ya lo tenemos. Ha dado bingo por su lucha contra el cambio cambiático. Repite, por favor. Las injusticias. Por su combate contra el cambio climático. Yo no me he enterado de eso. ¿Vosotros habíais enterado de eso? ¿Del Papa Francisco? ¿De que estaba luchando contra el cambio cambiático? ¿Sí? ¿Esa es su labor? ¿Sí? ¿Esa es su labor? ¿Desde cuándo? Nunca me he enterado. Nunca le he oído decir nada acerca de este tema. Pero más allá de eso. Están intentando instrumentalizar el fallecimiento del Papa Francisco para venderte otra vez lo del cambio cambiático, como hicieron con Valencia. Estos no conocen la vergüenza.
y por su preocupación por todos los que están en las periferias. En las periferias. Se preocupa por las periferias. ¿Qué más dice? Bolaños, habla. Sí, creo que hemos compartido valores, los valores de la ¿Va a decir otra vez la Sexta lo del cambio cambiático? justicia social, de la solidaridad, de estar cerca de los que más lo necesitan, de luchar contra el cambio climático. Es decir, No creo... A ver. Aquí ya ha dicho lo del cambio cambiático. Aquí en la Sexta ha dicho lo del cambio cambiático y ponen en la Sexta a la payasa de la Yolanda Díaz con el Papa Francisco. En Radio Televisión Española, en 24 horas, pondrán también que habla sobre el cambio cambiático el Bolaño del Papa Francisco. A ver. creo que el Papa Francisco era lo que se veía, era una persona buena, era un ser humano muy comprometido con los débiles, con las Cuando te hable bien cualquier socialista sobre una persona, desconfía. personas que no tienen nada. Estaba muy preocupado por todos los conflictos que asolan el planeta, siempre estaba buscando soluciones, siempre estaba buscando que se dialogara para Pues estaba buscando las soluciones, pero el pobrecillo no encontró ninguna. superar todos esos conflictos y toda esa violencia, y era un hombre sobre todo que quería el bien, y por tanto pues desde luego nosotros desde el Gobierno de España lamentamos mucho la pérdida del Papa No me extraña que lo lamentéis mucho. No me extraña en lo más mínimo que lo lamentéis mucho. Francisco, aunque su legado sin duda va a perdurar. Por supuesto. Ha coincidido 7 años de pontificado con los distintos ejecutivos. Señor Bolaños, también en esa intervención que veíamos antes en directo, hacía referencia a varios elementos, también a sus encíclicas, sobre todo, bueno, su compromiso con la inmigración, con el cambio climático. Se lo acaba de recordar, el de Radio Televisión Española se lo acaba de recordar al ministro Bolaños de que lo que tiene que hablar, es de la invasión que estamos viviendo y del cambio cambiático, o sea, de la Agenda 2030 y del globalismo, de la masonería. Se lo acaba de recordar al ministro, que se te ha olvidado, que tienes que hablar de eso. Mira. Sobre todo, bueno, su compromiso con la inmigración, con el cambio climático. Sí, era un papa muy avanzado, un papa donde siempre ha estado precisamente con las mayores preocupaciones que tiene hoy la humanidad. Un papa que... Es verdad, mi preocupación es a ver si acogen a más holandeses en Barcelona. Esa es mi preocupación. que se ha caracterizado por luchar contra las injusticias, luchar contra las desigualdades, Claro. buscar el bien común, Claro. luchar contra el cambio climático y también... Ya está. Ya lo has dicho en la Sexta, lo has dicho en tu boletín oficial y lo acabas de decir en el 24 horas, que te lo han tenido que recordar. Te lo han tenido que recordar. La Virgen, cómo se les ve a esta gente el plumero. Entonces ha dimitido el Klaus Schwab, el masonazo de grado 33, ha dimitido justo cuando se ha muerto el Papa Francisco. ¿Pero por qué juegan tan mal al póker? ¿Por qué jugáis tan mal al póker? Si es que se os ve todas las jugadas. No la escondéis bien. Y el payaso este del Bolaño, diciendo justo con el Papa Francisco, todavía ahí, que no se sabe si está muerto o no. El cambio cambiático. Él estaba por la invasión y por el cambio cambiático. Por la invasión, por el cambio cambiático. Por eso estaba el Papa Francisco. Y no estaba por los cristianos católicos, ¿no? La Virgen, macho. Bueno, en fin. Que se ha muerto el Papa Francisco. Ya mismo el conclave para ver cuál es el nuevo Papa. Que ojalá que lo elijan muy, muy, muy bien. Algo me dice que va a venir tiempos grandes de cambio con todo lo que está ocurriendo en el mundo, por supuesto. Un abrazo muy grande y que Dios nos pille confesado a todos. Y por supuesto, viva Cristo Rey y viva el Sagrado Corazón de Jesús, que siempre nos está apoyando, que siempre nos está dando ánimo ante la adversidad. Un abrazo a todos, que estéis muy bien. Hasta luego. Y ojalá que nos vaya bien a todos los cristianos católicos. Hasta luego. A todos los hombres. A todos los hombres. Hasta luego. Y a toda la humanidad. A todas las mujeres. Hasta luego.